Muy bien, hermanos, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Un saludo para todos si no estuvisteis anoche. Soy Will, sigo al Señor ahí en Almería, Palabra de Vida, así que es un gusto estar con vosotros. Yo creo que el pastor canta con una voz hermosa. Si sacaras un disco, me lo compraría, A ver si hacemos un dúo. Amén, aleluya. ¿Cuántos vais a comprar el disco? Yo me apunto, gloria a Dios, amén. Pues vamos a estar en estos días considerando en mis mensajes 3 medios de la gracia. Y esto viene a raíz de lo que, comenté anoche en una de las respuestas. ¿Qué hacemos con un creyente deprimido, desanimado, decaído? Y hablé anoche en la iglesia sobre 3 medios de la gracia. Mis mensajes pues girarán en torno a dichos medios. Hoy arrancaré con un mensaje sobre avivados en la iglesia. Mañana, si Dios quiere, os hablaré sobre avivados en la palabra. La palabra de Dios es el medio supremo de la gracia. Y luego el día domingo, si Dios quiere, os hablaré sobre avivados en oración. Así que vamos a cubrir los 3 medios de la gracia y todos los mensajes serán extraídos a partir de la epístola a los Colosenses. Es una carta corta, por tanto, si tenéis algo de tiempo libre en estos días, os animo a leer la carta un par de veces, incluso antes de acostaros esta noche, para sacar el jugo máximo de los mensajes. Sin más preámbulos, os pido que abráis la Biblia en, por supuesto, Colosenses, y voy a leeros un par de versículos. Título general del mensaje: avivados en la iglesia. Avivados en la iglesia. La iglesia es un medio de la gracia. Voy a leer versículos 24 y 25. Okay. Colosenses 1, 24 al 25. Dice el apóstol. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que yo padezco por vosotros, y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mañana os daré más datos introductorios a Colosenses. En esta tarde me conformo con deciros lo siguiente. Colosenses fue una carta redactada en el año 61, cuando Pablo está en un contexto de encarcelamiento. Y los 3 temas centrales de la carta son los siguientes. Número 1, el señorío de Jesús sobre la iglesia y sobre la creación. El señorío de Jesús sobre la iglesia y sobre la creación. Tema número 2, el peligro de falsos maestros místicos y legalistas. El peligro de falsos maestros con tendencias legalistas y místicas. Y tema número 3, la necesidad de vivir una vida cristiana santa arraigada en Cristo. La necesidad de vivir una vida cristiana santa arraigada en Cristo. El versículo clave de la carta se ubica en el capítulo 2, versículo 6, donde Pablo resume los 2 ejes centrales de la carta. Dice el 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Antes del 2:6, Pablo habla sobre las bendiciones de estar en Cristo, de recibir a Cristo, y a partir del 2:6 en adelante, él habla sobre cómo andar en Jesús. En las cartas paulinas tenemos esta división entre doctrina y ética. Arranca con doctrina y luego prosigue a la obediencia. Y en este primer mensaje tengo 3 puntos. Son los siguientes. Punto número 1 en esta tarde. Colosenses 1, 24 y 25. Punto 1. Los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. Los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. Punto número 2. Los sufrimientos de Cristo por el cuerpo. Los sufrimientos de Cristo por el cuerpo. Así que en primer lugar, los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. Número 2, los sufrimientos de Cristo por el cuerpo. Y número 3, el ministerio de Pablo al cuerpo. El ministerio de Pablo al cuerpo. Repito el bosquejo. 1, los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. 2, los sufrimientos de Cristo por el cuerpo. Y número 3, el ministerio de Pablo al cuerpo. Os comento que yo escribí este mensaje hace 1 mes y medio, 2 meses, en la semana cuando una muchacha latinoamericana salió en las redes y se hizo ultra famosa porque estaba delante de una iglesia con un póster que se leía literalmente: yo creo en Dios, pero no en la iglesia.
Y en cuestión de unas pocas horas, la imagen se hizo viral. Yo no sé cuántas millones de veces se llegó a compartir aquel mensaje. Y cuando estaba preparando esta predicación, no podía sacar la imagen de esta muchacha bien equivocada de mi mente. Y espero al acabar hoy este mensaje que tengáis bien claro que una persona que genuinamente ha nacido de Dios toma en serio la iglesia. No podemos decir creo en Dios, pero no en la iglesia. Vamos a ver que un verdadero creyente sirve y sufre por la iglesia. Ok, amados, empiezo con el primer punto y arrancamos ya con este retiro. Primer punto, los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. Leo versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hasta ahí. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. Ya para comenzar tenemos una declaración bien extraña. Pablo dice que se goza en el sufrimiento. Esto es muy curioso. Yo me gozo en lo que padezco. Contexto. Pablo está en un estado de encarcelamiento. Y él está diciendo que yo aquí en la cárcel estoy sufriendo por amor a vosotros. Yo estoy aquí por anunciar el evangelio fielmente, pero estoy dispuesto a sufrir por ti, por vosotros, y encima me gozo en el padecimiento. El comentarista John Nielsen dice lo siguiente: Pablo se regocija aquí, no por lo que padece, sino por el bien derivado de sus padecimientos. En un tiempo Pablo había infligido a otros hombres tales sufrimientos y ahora él los acepta a fin de ganar a los hombres para Cristo. Este es un cambio notable. O sea, Pablo aquí no es un sadoquista. Él no se está gozando en el sufrimiento en sí, sino en el bien derivado de su sufrimiento, que es la salvación de almas y la edificación del cuerpo de Cristo, concretamente aquí en la ciudad de Colosas. O sea, tú y yo podemos ver de entrada que Pablo no vivía como un egocéntrico, narcisista, diciendo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque él estaba dispuesto a sufrir por amor al pueblo del Señor. Tenía la mentalidad de soportar aflicción por la causa de Cristo. En vez de estar en casa llorando por todos los hermanos que le habían hecho daño, que le habían criticado, difamado, aquí tenemos un apóstol dispuesto a sufrir como un hombre de Dios por amor a la iglesia del Señor. No se apartó de la iglesia por culpa de los Judas Iscariote. Seguía sirviendo, entregándose en cuerpo y alma a la causa de Dios y a la iglesia. Os digo, amados, aquel que de verdad conoce a Cristo no se aparta de la iglesia por falsos hermanos. Persevera en la iglesia, permanece en la iglesia, llora con la iglesia, sufre con la iglesia y sufre por la iglesia, como en el caso de Pablo. Pablo, pues, tenía un corazón Dios-céntrico y eclesiocéntrico. Y aquí vemos, pues, hermanos, el amor del Espíritu Santo en Pablo. Y podemos ver incluso su amor hacia la iglesia antes de llegar al versículo 24. Si os fijáis, por ejemplo, en los primeros versículos del capítulo, Pablo dice en el versículo 2, yo deseo que la gracia y la paz de Dios estén con todos vosotros. Me gusta, ¿no? He subido aquí, anoche pasó algo que ha sucedido hoy entre vosotros y casi todos os habéis acercado a mí diciéndome, paz del Señor, está guay, ¿no? Está guapo, es bíblico, amén, lo hacéis muy bien, hermanos. Y así era Pablo, paz del Señor, gracia del Señor, es un saludo bíblico. Pablo quiere que la iglesia creciese en gracia y en paz. Luego, versículo 3, Pablo dice, oro por vosotros, siempre ruego al Señor por vosotros. Luego, versículos 9 al 14 constituyen una hermosa oración de ruego, de súplica a Dios por la iglesia en Colosas. O sea, Pablo amaba la iglesia, no era un asalariado. Él sabía lo que era amar a la iglesia, orar por la iglesia, negarse a sí mismo por la iglesia. Y os comento, queridos hermanos, que 4 o 5 años antes de redactar esta carta, Pablo escribió otra epístola llamada 2 de Corintios. Esa carta fue redactada en el 56. Y si estudiáis el capítulo 11 de 2 de Corintios, vais a toparos con una larga lista de sufrimientos apostólicos.
Cosas que Pablo soportó por amor a la iglesia. Os voy a leer algunas cuantas cláusulas de 2 Corintios 11, del 24 al 28. A ver si alguien se siente identificado con esta lista de padecimientos. Y aquí un hombre que no se halagó a la iglesia. Un hombre que después de sufrir todo lo que estoy a punto de leer, no dijo, creo en Dios, pero no en la iglesia. Cito a Pablo. 2 Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Madre mía. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. He estado en caminos muchas veces. He estado en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice yo constantemente en trabajo y fatiga. Luego dice yo en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y luego acaba diciendo, versículo 28, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está un verdadero hombre de Dios. Ahora contrasta esta actitud teocéntrica, eclesiocéntrica, con la muchacha esa latinoamericana que dice, cree en Dios, pero no cree en la iglesia. El problema con la gente así es que no han nacido de nuevo. Son egocéntricos, son narcisistas, viven enamorados de sí mismos, obsesionados consigo mismos, y por eso no quieren saber nada de sufrimiento por la iglesia de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, estarás dispuesto a sufrir por el Señor. Pero si eres un hipócrita, un falso creyente, una cabra, cizaña, escrito está de ti, en Filipenses 3:19, tu Dios es tu vientre. Y no debemos pensar únicamente en comida. Pablo está diciendo que el falso creyente está gobernado por apetitos mundanos y materialistas. No ama al Señor, no ama a la iglesia, no sirve al Señor, no sirve a la iglesia, sino que ve a Dios como su esclavo y ve a la iglesia como su siervo. Y si Dios y la iglesia no giran en torno a sus caprichos egoístas, se marcha de la iglesia. Porque es un narcisista, no ha nacido de nuevo, se ama a sí mismo. Hace poco en la iglesia prediqué un sermón, llevamos más de un año en el Evangelio de Juan, que venimos exponiendo sistemáticamente, y vimos hace poco en la iglesia una escena fascinante. Cuando Cristo había alimentado a los 5,000, comparto esta ilustración para corroborar lo que estoy diciendo, en cuanto a verdaderos creyentes y falsos creyentes. Jesús había alimentado a 5,000 varones. Eso es impactante. O sea, por 15,000 personas en total. Y se ve que Jesús había realizado milagro en Betsaida. O sea, él mandó a los discípulos a subir a la barca y viajar hacia Capernaum, al otro lado del lago, del mar de Galilea. Y los que habían comido sabían que Jesús no había subido a la barca porque él subió al monte de Betsaida para orar al Padre. Al día siguiente, la multitud fue en busca del Señor. Y al no encontrarlo en Betsaida, decidieron subir a barcas para buscar a Dios, a Cristo, en Capernaum. Y al encontrar a Jesús en Capernaum, le preguntaron, ¿pero cuándo llegaste aquí? Si anoche había una sola barca y los discípulos subieron a ella y tú no entraste con ellos. Y Jesús, en vez de contestar la pregunta, les dice algo bien fuerte en Juan 6:26. Vosotros me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acto seguido, Jesús les predica sobre la necesidad de creer en Él, de tener vidas cristocéntricas, de sufrir por amor al Hijo del Hombre. Y luego ellos empiezan a alargarse. Pero Jesús sabía que aquella gran multitud realmente no creía en Él. Muchos juntos buscando supuestamente a Jesús, y Él decía, vosotros no creéis a mí. Lo que vosotros queréis en esta mañana es desayunar gratis. Ayer comisteis pan y peces, hoy queréis más comida gratis. Por eso me estáis buscando. No me amáis, no queréis ser mis seguidores. Yo digo, madre mía, qué clase no de creyente. Yo no pensaría que aquellos galileos eran los discípulos más ejemplares.
el día anterior, un día de enseñanza, de predicación, luego cenan con el Señor, celebran la gran comida, al día siguiente suben a barcas para poder estar con Jesús al otro lado del lago. Y yo digo, wow, humanamente hablando, creyentes intachables. Porque hoy día ya sabéis cómo es la iglesia evangélica. Una persona se congrega una vez cada 2 semanas y piensa que está haciendo un favor al Todopoderoso y piensa que Dios está en su deuda, ¿no? Le hablas a una persona hoy día en la iglesia de amor, congregarse en el culto de oración, te mira como si fueras un demonio, ¿no? Y mucho más si hablas de un grupo de hombres, grupo de mujeres o estudio doctrinal. Aquí tenemos gente dispuesta a pasar todo un día con Jesucristo, recibir su enseñanza y encima al día siguiente subir una barca para ir a buscar a Jesús. Yo te digo, madre mía, qué creyente, ¿no? Qué pedazo de siervos del Señor. Pero Jesús no se deja engañar. No. Estáis aquí porque queréis comer. Me veis a mí como un horno milagroso. ¿Queréis más comida gratis? Vosotros no me amáis. Y Jesús empieza a predicar cosas duras. Les llama la atención. ¿Y qué pasa? Ha conseguido. La multitud se aparta del Señor. Algo increíble que a mí me fascina es que Jesús ahí no dijo a la multitud, ¡ay, por favor, perdonadme por haberos ofendido! ¡No os vayáis, chicos! ¡No os marchéis! No, Jesús no dice nada. Se fijan sus discípulos y les dice, oye, chicos, ¿queréis iros también con ellos? Y luego Simón Pedro contesta diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y aquellos discípulos, menos Judas Iscariote y el apóstol Juan, que por poco le mataron, todos fueron martirizados por la causa del Señor. O sea, tú puedes estar en una gran multitud, pero no debemos confundirnos. No todo Israel es Israel. No todos los discípulos son verdaderos discípulos. No toda la multitud pertenece al Todopoderoso. ¿Cómo podemos saber si alguien ha nacido de Dios o no? Su reacción ante la palabra de Dios. La palabra penetra, la palabra corrige, la palabra nos exhorta, nos amonesta, nos advierte. Y el verdadero creyente permanece en la palabra hasta el fin. Pero la cabra no tardará en marcharse. Así que os pregunto hoy, ¿en qué grupo estáis? ¿En el grupo de la barriga? ¿En el grupo del vientre del mundo? ¿Usando la iglesia para vuestros antojos carnales? ¿O estáis en el grupo de los regenerados? Aquellos que dicen, Señor, ¿a dónde iremos? El grupo de Pablo que dice, me gozo en lo que padezco por vosotros en el evangelio. ¿En qué grupo estás tú ubicado en esta tarde? Y ahora, amados, hay una expresión de Pablo que es problemática, o podría serlo. Dice Pablo a continuación, después de gozarse en lo que sufre por hermanos, añade lo siguiente, versículo 24, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esto podría dar lugar a malos entendidos. Yo cumplo en mi carne lo que falta de los sufrimientos, las aflicciones de Cristo. Ok, ¿qué hacemos con esta declaración? A primera vista suena extraña esta frase, porque podría llevarnos a pensar, de manera errónea, que los sufrimientos de Cristo no son suficientes para salvar. Si Pablo tiene que cumplir en su carne lo que falta de las aflicciones, ¿acaso estará diciendo Pablo que Cristo y sus sufrimientos no son suficientes para salvar? Pues amados, antes que nada, Colosenses es la carta que más hace hincapié en la suficiencia salvadora del Señor Jesús. De hecho, Pablo llega a decirnos que los creyentes estamos completos en Él, porque Él es totalmente suficiente. Y debemos tener presente el contexto de Colosas. La carta en sí fue escrita para que Pablo reprendiera a ciertos místicos y legalistas que decían que Cristo no es suficiente para salvar.
Y si tú quieres ir al cielo, sí, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que celebrar determinados días festivos. Tienes que abstenerte de ciertos alimentos. Tienes que dirigirte a ángeles y realizar ciertos ritos mágicos. Era un grupo legalista y judaizante y también místico. Entonces Pablo responde diciendo, nada de eso. Cristo es 100% suficiente para salvar. Si estáis en Cristo, lo tenéis todo. Jesucristo basta. No es Jesucristo más otra cosa, es Jesucristo y punto. Ahí está la salvación. Por tanto, Pablo no puede estar negando el mensaje central de Colosenses aquí en el versículo 24. ¿Cómo resolvemos, pues, aquí el problema, el dilema? Pues, amados, aquí está la explicación. Pablo, en este texto, versículo 24, no está refiriéndose a sufrimientos redentores. No está hablando de aflicción salvífica salvadora. Hablaré en el segundo punto sobre lo que Cristo sufrió por amor a nosotros. En un momento, en el segundo punto, hablaré de eso. Pero Pablo aquí está hablando de los sufrimientos de la iglesia. No sufrimientos redentores, sino sufrimiento relacionado con persecución. Y estos sufrimientos se desatan desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y la iglesia es llamada a sufrir hasta que Cristo no vuelva por segunda vez. Pero estos sufrimientos no ganan nuestra salvación. Cristo es el único que ganó nuestra salvación. Es el único que nos redime. Pero si somos de Cristo, somos llamados a sufrir por el Señor. Cito aquí al comentarista William Hendrickson, explicando esta cláusula. Dice William Hendrickson: el apóstol Pablo está sufriendo estas adversidades en el lugar de Cristo, ya que Jesús no está aquí en la tierra para sobrellevarlas. Debemos tener en mente que a pesar de que Cristo rindió una completa satisfacción a Dios por medio de sus aflicciones redentoras, con todo, los enemigos de Cristo no quedaron satisfechos. Odiaron a Jesús con un odio insaciable y deseaban añadirle más aflicción. Pero dado que Cristo ya no está aquí en el mundo, las saetas de los enemigos van destinadas especialmente a sus seguidores. En este sentido, pues, los cristianos sufren en el lugar de Jesús. Ahí está la solución. Cristo sufrió perfectamente para ganar nuestra salvación. Y nuestros sufrimientos no agregan a la obra salvadora de Jesús. Pero por medio de los sufrimientos, en el sentido de persecución, entendemos que Cristo también está siendo, en cierto sentido, perseguido. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuando Dios le llamó, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me? Pero Pablo no estaba persiguiendo literalmente al Señor Jesucristo. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes. ¿Veis, amados? Cristo está en el cielo, pero sufre en el sentido de persecución por medio de su amada iglesia. Para ir terminando, pues, este primer punto, os aclaro que el verdadero creyente está dispuesto a sufrir por amor al Señor. Pero estos bichos espirituales que salen diciendo, creo en Dios, pero no en la iglesia, nunca han sufrido un solo día por el amor del Señor, ni por amor al Evangelio. Pablo dice en su última carta, por cuanto se ha decapitado por los siervos de Nerón, 2 Timoteo 2, versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Querido hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por el Señor? Y a lo mejor me dices amén, pero esto puede sonar muy abstracto. ¿Cómo vamos a sufrir por el Señor? Pues en términos paulinos, ¿estás dispuesto a sufrir por la iglesia local? Si no te congregas nunca con tu iglesia, si tu pastor no te ve nunca en la iglesia, ¿cómo piensas soportar aflicción por amor a la iglesia? Tiene que haber un vínculo bien profundo, estrecho con la iglesia, para que tú sufras
por amor a los hermanos. Así que fíjate en el ejemplo de Pablo, o mejor dicho, fíjate en el ejemplo del Espíritu Santo, el que operaba eficazmente en Pablo, y así vemos la gran necesidad de sufrir por el amor al Señor, por el amor a los hermanos, y también, si es necesario, dar nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3, versículo 16, si amamos a los hermanos, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un verdadero creyente dice amén a lo que acabo de decir. Pero vosotros pensáis que esta muchacha, ante lo que yo acabo de deciros, diría amén. Me llamaría un siervo del diablo. Me llamaría un demonio por lo que acabo de decir. No, llamados a sufrir afrenta, a ser rechazados por amor al Señor. Pero el verdadero cristiano acepta este llamamiento y sabe que hasta que no deje este mundo, su llamamiento es un llamamiento al padecimiento. Y el Espíritu Santo nos capacitará para soportar afrenta por amor al Señor. Bien, iglesia. Sí, amén, aleluya, amén. Hay que amenear estas verdades. Bien, santos, vamos a saltar ahora y pasar al segundo punto. Hemos contemplado en primer lugar los sufrimientos de Pablo por el cuerpo. Ahora, en segundo lugar, los sufrimientos de Cristo por el cuerpo. Mi meta ahora es enseñaros que no solamente Pablo soportó aflicción por amor a la iglesia, sino que Jesucristo, nuestro modelo a seguir, además de ser nuestro Redentor, Él también soportó aflicción por amor a la iglesia. Voy a volver a leer una parte del versículo 24. Dice Pablo, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, hemos hablado de los sufrimientos de Pablo. Me gozo en lo que yo padezco por vosotros. Ahora, los padecimientos del Señor Jesús. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, en primer lugar hablamos de Pablo. Él sufre, os he comentado que la iglesia es llamada a sufrir hasta la segunda venida. Prueba de esta realidad es la última cifra, las últimas cifras sacadas por Puertas Abiertas. 360 millones, repito, 360 millones de cristianos a nivel mundial padecen altos niveles de discriminación y persecución por su fe. El año pasado, 2021, casi 6,000 hermanos nuestros fueron asesinados sistemáticamente por su fe en el Señor Jesús. Colosenses 1:24 sigue vigente hoy. Somos llamados a padecer, a sufrir por amor al Señor. Pero el que está enamorado de su comodidad nunca sufrirá por amor al Señor. Y ahora, ¿por qué la iglesia es llamada a sufrir? Porque su cabeza, su Señor, su capitán, su Salvador sufrió, padeció por amor a la iglesia. Bien, Cristo sufrió. Pablo habla aquí de aflicciones. Lo que quisiera hacer en este segundo punto es hablar sobre 6 pasos en lo que llamamos la humillación de Cristo. Si compráis cualquier libro de teología sistemática, la de Luis Berkhoff, la de Wayne Grudem, la que están ahora traduciendo en castellano de Joel Pickey, veréis que en la cristología dividen los estados de Cristo en 2 secciones. El estado de humillación, que espero ahora desglosar, y en segundo lugar el estado de glorificación. 6 pasos en la humillación de Cristo para que apreciéis lo que el Señor Jesús ha hecho por amor a su iglesia y por amor a vuestras vidas. Y vamos a ver aquí que como regla general, los evangélicos nos equivocamos porque pensamos que el sufrimiento del Señor, la humillación, tiene que ver con su pasión, con el Getsemaní, con el Calvario, y es correcto hasta cierto punto, pero voy a enseñaros a partir de la palabra que los sufrimientos, que la humillación de Cristo empezó incluso en la eternidad pasada. 6 pasos. Paso número 1. La primera muestra de humillación en Cristo. Número 1, la decisión de encarnarse. En la eternidad pasada, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo moraban en perfecta armonía,
felices, bendecidos, amándose mutuamente en un gran baile de amor sagrado y santo. Y en aquel momento, en la eternidad pasada, por falta de mejor expresión, yo sé que eternidad pasada es un oxímoron, ¿no? Pero digo esto para que me entendáis. Cristo toma la decisión en la eternidad pasada de encarnarse. Su humillación. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con cuál propósito? Escrito está, 1 Timoteo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida es esta: que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y señora, aleluya. Cristo pues se humilla en la eternidad, tomando la decisión de salvar a la raza caída de Adán y Eva. Paso número 1, la decisión en la eternidad de encarnarse. La humillación no empieza en el Getsemaní. Paso número 2, en la humillación del Señor. Su nacimiento. O si preferís el término teológico, su encarnación, y aquel verbo se hizo carne. Juan 1, versículo 14. Ahora, ¿por qué es el nacimiento de Jesús un acto de humillación? 2 respuestas. Respuesta número 1. El nacimiento de Jesús es un acto de humillación porque 1. Cristo se coloca bajo la ley. Gálatas 4:4. Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Oh, hermanos, menuda paradoja. El legislador universal, el juez soberano, se somete a la ley que él mismo promulgó. Menuda humillación. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo se colocó bajo las santas exigencias de la ley de Dios. Cito la respuesta de Luis Berkhoff: para cumplir sus obligaciones federales y penales en el nombre de su pueblo. En palabras sencillas, Cristo cumplió la ley en lugar de su pueblo. Y esto significa pues que no solamente quita nuestro pecado el Señor, sino que nos viste de una justicia positiva delante del Padre. Porque si Jesucristo solamente se contentara con quitar tu pecado, tú serías como Adán antes de la caída. Neutral, ni positivo, ni negativo delante de Dios. Tú, para entrar en el reino de Dios, necesitas contar con una justicia positiva. Ya que Jesucristo cumplió la ley perfectamente en tu lugar. Yo sé que es increíble lo que estoy a punto de decir. Y si no tenéis el Espíritu Santo, no vais a ser capaces de creer lo que estoy a punto de deciros. Pero si vosotros tenéis fe en Cristo, esta justicia de Cristo está puesta en vuestra cuenta. Os es imputada todo vuestro pecado, puesto sobre los hombros del Salvador, y su perfecto mérito es transferido a vuestra cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo se humilla, sometiéndose a la ley en tu lugar, para que tú ahora seas la justicia de Dios. Hermanos, yo me conozco. Yo conozco mi corazón. Yo sé que soy vil, que soy depravado por naturaleza. Y queridos hermanos, os puedo decir, sin arrogancia, sin prepotencia, sino siendo profundamente humillado, y a través de la fe os digo, yo soy la justicia de Dios para la gloria del Señor Jesucristo. Y si tú tienes fe, tú también eres, aunque suene difícil de creer, tú has llegado a ser la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Quién condenará la justicia de Dios? Eres salvo. Tienes seguridad de salvación gracias a tu Salvador. No es gloria a ti, es gloria al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Toda alabanza al Cordero por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Aleluya. Cristo se humilla en su nacimiento, sometiéndose a la ley. Y la segunda respuesta es: Cristo se humilla en su nacimiento por todos los sucesos relacionados con su nacimiento. Pensad en esto. Su madre, un don nadie. María, ¿quién es? No es una gran emperadora, no es una gran reina, una gran filósofa, una simple mujer judía insignificante.
¿Dónde nace Jesús? En un pueblo desconocido llamado Belén. No nace en la ciudad imperial de Roma o la capital filosófica del imperio en Atenas, ni siquiera en Jerusalén, en un pueblo olvidado llamado Belén. Y ya que su madre era virgen, Jesús toda la vida estaba siendo acusado de ser un bastardo. ¿Os acordáis en Juan 8? Los fariseos dicen de él a nosotros, no somos nacidos de fornicación. Ellos sabían muy bien que Jesús no nació por la simiente de José. Humillación, nace en Belén, nace de María, es considerado un bastardo. Y luego es visitado por unos pobres pastores en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por tanto, nuestro Cristo, nuestro Rey, nació rodeado de ovejas, de caballos, de vacas. Aquel establo olía a orina, a estiércol. Ahí nace el tesoro del cielo. Porque Cristo nace en dichas condiciones. Humillación. ¿Y sabéis más, hermanos? Poco después de nacer, el rey Herodes quiere linchar a Jesús. Y José se levanta con María y huyen a Egipto. Amados hermanos, ¿qué pinta el Hijo eterno de Dios escondiéndose en Egipto? Humillación, la humillación del Señor Jesucristo. Paso 1, la decisión eterna de encarnarse. Paso 2, lo que hemos comentado, su nacimiento. 1, bajo la ley. 2, toda la vergüenza asociada con su nacimiento. Paso número 3, la humillación del Señor. Los largos años de silencio. Aquí tenemos al Hijo de Dios trabajando como carpintero. Aquel que creó los árboles ahora se dedica a dar forma a la madera. Y ahí tenemos un varón, 30 años viendo a pecadores todos los días, oyendo palabrotas, charlas inmorales. Jesucristo en un mundo de perversión, de maldad. 30 años viendo pecado, oyendo a pecadores. Ahí está el Señor. Y encima Jesús es criado no en Belén, que para los judíos tenía cierto renombre por ser un pueblo de David, pero Jesús es criado en Nazaret de Galilea. Galilea fue una región criticada y menospreciada por los judíos de pura cepa en el sur. Y es más, era de Nazaret, un pueblo menospreciado por los propios galileos. ¿Os acordáis de Natanael? Cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y este Natanael, que era Galileo, dice en Juan, versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ¿veis, hermanos? No solamente era Galileo, sino nazareno. Humillación. Aquí está Cristo, 30 años viendo pecado, siendo un nazareno y cumpliendo de nuevo con su llamamiento a sufrir por nosotros. Y ahora, paso número 4, el ministerio público de Jesús. Nuestro Señor es bautizado por el hermano Juan en el río de Jordán. Aguas sucias, menospreciadas. ¿Os acordáis cuando Eliseo le dijo a Naamán que se lavara en el Jordán? La primera reacción de Naamán fue, ¿no? ¿Acaso no tenemos muchas aguas mejores en Siria? ¿Y quieres que me lave en estas aguas asquerosas del Jordán? Ahí tenemos a Jesús pasando por las aguas del Jordán, identificándose con los pecadores, porque claro, él no tenía pecado, de que arrepentirse. Humillación. Y después de pasar por el agua, luego sufre tentación. Y a partir de aquel momento más adelante, la vida de Jesús se caracteriza por oposición de Satanás, oposición de los judíos, oposición de los galileos, oposición de los dirigentes religiosos. Odiaron al Señor. Y no solamente todo menosprecio social, era pobre. Era un predicador itinerante. Y escrito está del Rey de la vida en Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo fue humillado.
Y ahora paso número 5. Y tendemos, como creyentes, a asociar únicamente el sufrimiento, la humillación de Cristo con este quinto punto. Y espero que ahora hayáis podido ver que mucho antes de la semana de la pasión, Cristo fue grandemente humillado desde la eternidad pasada hasta su pasión. Quinto punto, la pasión. Cristo pues aquí sufre en el Getsemaní, derramando estas gotas de sangre que hablan de una angustia de alma, presión interna poco común. Es traicionado por uno de sus discípulos en quien había sembrado 3 años y medio de su santa vida. Luego es condenado falsamente por la autoridad de sus días, entregado a los romanos para ser azotado, torturado y finalmente crucificado para que se cumpliera lo escrito de él en Gálatas 3:13. Maldito todo el que es colgado en un madero. Y queridos hermanos, aunque suene increíble, hay algo peor que rechazo social. Hay algo peor que estar ahí colgado desnudo, siendo un objeto de burla. Lo peor que sucedió en la cruz fue el abandono del Padre. Escrito está en Marcos 15, versículo 34, palabras que nos tienen que poner la piel de gallina. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por primera vez en la historia de la bendita, hermosa, gloriosísima Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo experimentan separación. Y todo por amor a nosotros. ¿Por qué Cristo experimenta el abandono del Padre? Porque Jesús nos enseña. En Marcos 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la razón por la cual Dios el Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Nuestro pecado lo hizo por amor a nosotros, por amor a su grey, por amor a su novia, a su esposa. Y con razón Pablo dijo, todo lo soporta por amor a los escogidos. Porque Cristo también dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y de nuevo os pregunto, ¿cómo reconcilió esta declaración con una persona narcisista, egocéntrica, diciendo, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia? Falso, hijo del diablo, cizaña, Judas Iscariote del siglo XXI. El verdadero cristiano, como su maestro, se humilla y sufre por amor a la congregación del Dios viviente. Y paso número 6, para completar la humillación del Señor, tenemos la sepultura. El último paso en la humillación de Cristo. Queridos hermanos, he aquí la tumba del Nazareno. He aquí el cadáver del Hijo de Dios. ¡Wow! Antes os pregunté retóricamente, ¿qué pinta Dios escondiéndose en Egipto? Ahora os pregunto de nuevo, ¿qué pinta, damas y caballeros, el autor de la vida difunto en un sepulcro? Una sola respuesta: humillación. Humillación. ¿Y por qué? Por amor a la iglesia de Dios, para que nosotros no viviéramos más en el temor a la muerte. Hebreos 2, versículo 14. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y así Jesús libra a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo fue al sepulcro para que tú supieras que en vida y en muerte tú eres del Señor. Por tanto, amado cristiano, en tu lecho de muerte no tienes que estar angustiado, preocupado. Tú puedes salir de este mundo como mi querida bisabuela,
que estaba en su lecho de muerte entonando himnos de alabanza al Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así se muere una mujer de Dios, cantando alabanzas a su Señor. En vida, hermano, eres del Señor. En muerte, hermano, eres del Señor. No tienes por qué temer a la muerte, porque Cristo venció la muerte. Y os digo en el nombre del Señor, en el momento que lleguéis a cerrar estos preciosos ojos, por última vez en esta tierra, al instante veréis la gloria del Hijo del Hombre, el Cordero León, y estaréis con Él por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Porque Él sufrió por vosotros, porque Él os amó hasta el fin, porque Él se humilló por amor a la amada iglesia. Él ama a su iglesia. Su iglesia, según Pablo, es su cuerpo. Nada separará a la iglesia del Señor Jesús. Y como os leí anoche, en el contexto del matrimonio, Génesis 2:24, el hombre dejará a padre y a madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así también Jesucristo se une a su iglesia y son una sola carne. Todo irá bien para los que son de la iglesia, porque están unidos en cuerpo y en muerte al omnipotente Cristo, al alfa, al omega, al principio y al fin, al que sufrió y al que fue levantado de la muerte. Cristo Jesús nos guardará. Por tanto, santos, si Jesús sufre por su grey, sufre tú también por la grey. Si te vas de la iglesia porque el pastor no te saludó o los hermanos no te invitaron a cenar, no seas un niño. Madúrate ya de una sola vez. Sé un hombre de Dios. Sé una mujer de Dios. Basta ya de niñerías. Pórtate varonilmente, como dice el Espíritu Santo, y sufre por amor a la iglesia. Así que te pregunto, ¿estás comprometido con tu iglesia local? Si preguntara al pastor Juan Manuel, ¿es el hermano fulano un hermano comprometido con la iglesia? Un hermano sufrido que se niega a sí mismo por amor a la iglesia. ¿Qué me diría el pastor? Querida hermana, si preguntara a algunas hermanas de esta iglesia local, si tú eres una mujer caracterizada por sacrificio, por amor a la iglesia, ¿qué me dirían las hermanas de esta iglesia local? Si tú tienes el Espíritu de Cristo, no podrás vivir una vida en autonomía, en independencia de la iglesia local. Si Cristo se compromete con su novia hasta la muerte, los siervos de Cristo se comprometen con la iglesia hasta la muerte. Aleluya, amén. Amados, me quedan unos 5 minutos para entregar el tercer punto, para cumplir con el horario. Así que iré resaltando lo principal, leyendo versículo 25. Y aquí hablo del tercer punto, antes de concluir. El ministerio de Pablo al cuerpo. Hemos visto el sufrimiento de Pablo por el cuerpo, el sufrimiento de Jesús por el cuerpo, destacando 6 pasos de humillación, y finalmente el ministerio de Pablo al cuerpo. Versículo 25. De la cual, es decir, yo fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que, querido hermano, si tú has nacido de nuevo, no solamente sufrirás por la iglesia, sino que en tu sufrimiento estarás alegre, versículo 24, y ministrarás. Servirás a la iglesia. No estarás en casa dando pena, sacando el violín, tocando un tono bien triste, dando autopena, autocompasión. Pobre de mí, ay de mí, llorad conmigo. No, hermanos, no serás un niño.
Estarás dispuesto a sufrir por la iglesia y en tu sufrimiento seguirás sirviendo y ministrando en el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Aquí tenemos un hombre encarcelado, Es fácil que yo en libertad, en esta hermosa parte de España, Cataluña, es fácil que yo os hable sobre servicio en un contexto de sufrimiento. Pero yo estoy hablando de un varón que está escribiéndonos desde la cárcel. Y estoy hablando también de un hombre que escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tú, pues, hermano, has sido llamado a sufrir por amor a la iglesia y también a ministrar a la iglesia en tu dolor. ¿Cómo puede ser esto humanamente posible? Únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y os hablaré el día domingo sobre nuestra necesidad de orar y de tener comunión con el Señor. Ahora, Pablo dice aquí, última observación del texto, antes de concluir. Pablo dice que fue puesto en el ministerio para una cosa suprema. Anunciaros cumplidamente la palabra de Dios. La palabra del Señor, como os explicaré mañana, es el supremo medio de la gracia. Dios usa su palabra para advertir, levantar, iluminar, consolar, entristecer a los hermanos. Y Dios lo hace en el contexto de la iglesia local. Cuando Pablo escribió la carta no existía YouTube, no existía Instagram, no existía Facebook. Pablo no está pensando en personas aisladas de la iglesia en casa descargando una prédica de su Michel en las redes sociales. Él está presuponiendo eclesiología, una comunidad de la fe. Y ahí, en aquel contexto, la palabra es anunciada cumplidamente. Pablo expone todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el poder no está en Pablo. El poder no está en el pastor Will. El poder no está en el pastor Juan Manuel. El poder está en la palabra de Dios. La santificación está en el poder de la palabra del Señor. La palabra es la que ilumina. Y por eso Pablo, en su llamamiento, predica la palabra de Dios, las cosas dulces y las cosas duras. Pablo, sabiendo que los verdaderos creyentes iban a permanecer en la fe en la iglesia por medio de la exposición de la palabra, porque la palabra, amados, es un desinfectante. Y hay muchos hermanos que te dicen amén, aleluya, gloria a Dios, pastor, cuando predicas cosas bonitas y las promesas del evangelio. Pero empiezas a poner el dedo en la llaga, les llamas a la santificación, les llamas a apartarse de sus pecados secretos. Te van a crucificar, y te digo desde la experiencia, te van a torturar. Pero esta palabra es un desinfectante que va matando las cucarachas espirituales que hay entre nosotros. Y aquellos que salen, como dice el apóstol Juan, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros. Porque no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, no se habrían apartado de nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y cuando un grupo de cabras, un grupo de cucarachas espirituales sale de una iglesia donde se está exponiendo cumplidamente la palabra de Dios, es un pedazo de bendición. Es una bendición. Porque Dios limpia el aire de la iglesia. Ya no hay esta tensión, ya no hay esta maldad satánica. Empieza la iglesia a oler a santidad, a pureza. Huele a la ciudad celestial. Hay gozo, hay paz, hay santificación, hay ganas de creer y crecer en el Señor. Así que pues, como iglesia, si vamos a ser una iglesia como la de Colosas, necesitamos la palabra. Y cuando Lucas habla de las actividades de la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, destaca en primer lugar la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios es el supremo medio de la gracia, y os explicaré esta frase mañana en mi sermón. Por tanto, amados, no abandonéis la iglesia. No os quedéis en casa descargando predicas de Miguel Núñez, John MacArthur, John Piper. Congregaos. Necesitáis ser expuestos en vivo, en directo al poder de la palabra de Dios. Y esta palabra anunciada cumplidamente
hará una obra de santificación en vosotros. Conclusión. Hoy hemos estudiado 3 puntos. Los sufrimientos de Pablo por la iglesia, los sufrimientos de Cristo por su iglesia y el ministerio de Pablo a la iglesia. Con todo, creo que ha sido bastante fácil entender que una persona genuinamente nacida de nuevo, una persona verdaderamente del Espíritu Santo, sufre por la iglesia, llora con la iglesia, pero no se aparta de la iglesia. Y hemos visto pues que esta frase que se hizo viral en las redes, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, delata un espíritu satánico, narcisista, egocéntrico, y espero que no haya nadie aquí en esta tarde con esta mentalidad infernal de decir sí creo en Dios y sí creo en Cristo y sí creo en el apóstol Pablo, pero no creo en la iglesia. Espero que hayáis podido ver la gran contradicción en tal forma de razonar. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres comprometidos con la iglesia, no solamente los domingos, cultos de oración, grupo de hombres, grupo de mujeres, estudios doctrinales. Ahí estamos al pie del cañón, sirviendo, ministrando en medio del dolor. Oremos al Señor, dándole gracias por su palabra en esta tarde. Nos ponemos en pie, hermanos. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Señor, alabamos tu nombre por lo que hemos podido exponer en esta tarde a partir de Colosenses 1, 24, 25. Sabemos, Dios, que podemos extraer más riquezas de aquella cueva, pero nos has hablado con claridad ya para arrancar hoy la gran necesidad de estar comprometidos con nuestra iglesia local. Señor, oramos en primer lugar para que nos des esta capacidad de sufrir por la iglesia y sufrir no dando pena, sino sufrir como Pablo, diciendo, me alegro, me gozo en lo que padezco por vosotros. Señor, crea esta clase de actitud en mis hermanos aquí presentes. Pon en ellos verdadera pasión por la iglesia. Líbranos de decir estas tonterías, Dios, que nacen de corazones corruptos, carnales, tales como hoy, es que hoy no voy al culto, me duele la pierna, tengo dolores de cabeza, estoy un poco cansado, quiero descansar. Señor, pon pasión, pon celo, pon fervor en nuestros corazones por la iglesia local. Oh Señor, líbranos de tener una membresía que va al gimnasio, que va al cine, que sale a comer, que hace de todo menos congregarse con los hermanos. Oh Señor, danos una iglesia apasionada por la novia, por tu esposa. Porque si te amamos a ti, ¿cómo no vamos a amar a tu iglesia escogida, llamada santa, por quien enviaste tu bendito Hijo? Oh Señor, crea en nosotros esta mentalidad de padecer afrenta por amor a la iglesia de Dios. Señor, en segundo lugar, lo que hemos predicado sobre Cristo. Haznos cristianos. ¿Cómo llamarnos cristianos? Si ni siquiera nos interesa ir a un culto de oración con los hermanos. Si no tenemos ganas de juntarnos con el pueblo del Señor, teniendo tiempo libre. Oh Señor, perdona nuestra dureza de corazón. Porque ciertamente nuestro Dios puede llegar a ser nuestro vientre. Líbranos de ser como los de Juan 6, habiendo comido el pan y el pescado. Y Jesús dice, vosotros no me buscáis porque me amáis. No queréis seguirme a mí. No queréis negaros a vosotros mismos. Venís buscando desayuno gratis. Queréis que yo os sirva. Queréis que yo sea vuestro esclavo, oh Dios. Danos una mentalidad verdaderamente cristiana, fiel a Cristo. Una mentalidad de sufrimiento por amor al cuerpo. Y finalmente, en tercer lugar, hemos visto que Pablo también ministró y sirvió en medio de gran dolor. ¿Cuántos enemigos no tenía tu hijo Pablo? Y sin embargo me dijo, hoy no voy a la iglesia porque me están maldiciendo mucho, me están criticando, me están difamando. Oh Señor, gracias porque hiciste de Pablo un hombre de Dios que se portó varonilmente, sin dar pena, viendo al invisible, perseverando en la buena batalla, guerreando hasta el fin. Sí, amado Dios,
Así nos enseñas lo que puedes hacer a través de un varón, una dama rendido al poder del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, llénanos a todos del buen Espíritu de Cristo, para que no solamente suframos por tu iglesia, sino que también podamos ministrar, servir a tu iglesia en medio del sufrimiento. Sabemos que esto es imposible lo que te estamos pidiendo, pero sabemos que tu Espíritu Santo puede hacer lo imposible en nosotros. Señor, pedimos para que hagas todo esto en nosotros y que en este fin de semana tú nos hables, nos quebrantes, nos moldees, nos levantes, nos santifiques y nos transformes a la imagen del Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en su nombre y para su gloria. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.